Buenos días, hermanos. Bienvenidos un día más a estos devocionales que hacemos con el deseo, con la intención de empezar el día con la bendición del Señor. Y también de acostumbrarnos, tener la disciplina diaria de poner al Señor siempre en primer lugar. Antes de ir a trabajar, a estudiar o hacer cualquier otra actividad, que lo primero sea el Señor, su palabra, comenzar con oración, con una actitud correcta, y así de esa manera vamos a autodisciplinarnos, vamos a ayudarnos a nosotros mismos, a que antes de cualquier preocupación, de cualquier llamada, de cualquier visita, de cualquier gestión que tengamos que llevar a cabo, empecemos siempre con el Señor. Y hoy les voy a llevar a una carta que Pablo la escribió desde la cárcel. Saben que escribió 4. Una de ellas es esta, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. La otra a la iglesia de los Colosenses. Escribió una carta personal a una persona llamada Filemón. Y también, queridos hermanos, escribió a los filipenses una carta preciosa desde la cárcel. Bueno, pues en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 14, leemos unas palabras pero que muy interesantes. Y son estas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si alguien está interesado en levantar, en abrir una nueva obra, una nueva iglesia, tenemos que ir sobre todo a la carta de Pablo a los Efesios, porque en ella encontramos la organización interna de una congregación local. Lamentablemente, cuando nos salimos del modelo bíblico, comenzamos a mirar a todas partes tratando de buscar una fuente de inspiración. Y eso se debe muchas veces a falta de conocimiento bíblico, a una falta de identidad, a una falta de personalidad que impulsa a más de uno a estar siempre buscando el método, el sistema, la forma, cómo organizar el ministerio, cómo organizar las actividades. ¿Por qué? Porque al desviarnos de la Escritura, al no ceñirnos al modelo bíblico, comenzamos a caer en todo tipo de errores, no solamente errores doctrinales, que por supuesto son gravísimos, sino que comenzamos a adoptar una serie de modas que al final, les puedo asegurar, porque lo hemos visto en muchos ministerios y en muchas congregaciones, crean más problemas que beneficios. ¿Se acuerdan la famosa moda de todo el mundo tenía que caerse? Se oraba en la iglesia y el objetivo era que la gente se cayera, porque eso era una demostración, eso era una forma de demostrar que ese ministerio estaba ungido y respaldado por el Señor. No sé en los países en los cuales ustedes nos miran y nos siguen, pero hubo un tiempo en algunas congregaciones y en algunas denominaciones en España que la moda era esperar que cayera polvo de oro de los cielos. Y la gente se miraba y decía, mira, ha caído polvo de oro, incluso en algunos casos dice que también aceite. Eso ya pasó totalmente al olvido. Luego vinieron las modas de Toronto, las modas de Corea, las modas de Argentina, las modas de Colombia con el famoso G12, que trajeron en muchos casos más divisiones y problemas que beneficios y bendiciones. Y después de un tiempo comenzó a entrar en las congregaciones, digamos, la moda del judaísmo. Ya no se puede mencionar Espíritu Santo, no, ya no se puede hablar así. Ahora es el Ruach HaKodesh. La palabra Biblia, Biblia no, es Tanaj. Ya no se puede hablar de oración, ahora es la tefilá. Y así comenzaron a entrar una serie de palabras que al final ni hablan en castellano ni hablan en hebreo. Todos son modas, con ese objetivo, con ese deseo de buscar siempre un juguete, una varita mágica, algo que traiga algo nuevo a la congregación. Cuando no son las fiestas judías, es el Shabbat.
Cuando no es el Shabbat, es el Kippá, ahora es el Talit, mañana sabe Dios lo que es. Para que no seamos niños fluctuantes. Les recomiendo que en este día lean detenidamente todo el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Es extraordinario. Ahí se habla, repito, de la organización interna de la palabra, según la palabra de Dios, de una iglesia local. Cómo tienen que organizarse los ministerios, la enseñanza, para qué se hacen ciertas y determinadas cosas. Porque el problema es que muchas veces se hacen cosas en las iglesias y en el fondo no se sabe por qué se hacen. O tal vez lo único que queremos es atraer a la gente para que de esa manera haya más ingresos económicos, más diezmos, más ofrenda, más prestigio, más caché para el ministerio. Es increíble ver la decadencia de algunos ministerios. Es increíble ver cómo algunos han caído en la trampa de pensar que hay un método revelado por el Espíritu Santo y cuando yo lo adopto y lo aplico y lo llevo hasta las últimas consecuencias en mi congregación, voy a ser el ministerio más exitoso y famoso de América Latina, de Europa, de América o de Centroamérica o sabe Dios de dónde. Para que no seamos niños fluctuantes. Ese es el objetivo que Dios, uno de los objetivos que Dios tiene para su amada y querida esposa, para su iglesia. Que no seamos dubitativos, que no comencemos a disminuir, a quitar o a poner cosas que no están en la palabra del Señor. Y además, sinceramente equivocados, creyendo que estamos cumpliendo con el objetivo, resulta que podemos llevar a la iglesia a la ruina y también, como no, a nuestros ministerios. Cuando la gente comienza a predicar más de tener que de ser, cuando la prosperidad se convierte en una meta, o el hablar en lenguas, o el hacer milagros, oh Dios sabe qué cosas podemos mencionar en esta mañana, sino que creciendo unánimes, creciendo sanamente, podamos no solamente crecer a nivel interno, sino que además esto va a impedir que el veneno de las falsas doctrinas, de las modas y de las enseñanzas humanas, de los métodos humanos, entren y se apoderen de la vida de la iglesia, infectando, envenenando de esta manera a los miembros que caen después en depresión, porque todo esto hay que alimentarlo de alguna manera, o con profecías, o con mensajes, digamos, de estímulo, y que traigan ánimo más que conocimiento y madurez a la iglesia. El apóstol Pablo tenía, vamos a decir, esta preocupación, este anhelo, de que en ninguna de las congregaciones que él había establecido se metieran falsas enseñanzas, sino que cada miembro supiera cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Miren, es una auténtica tragedia ver que hay miles y miles, por no decir millones de hermanos en la fe, miembros de iglesias locales que no saben cuál es su rol, no saben cuál es su papel, su función dentro del cuerpo de Cristo. No saben cuáles son sus dones, sus talentos, sus habilidades. Por eso saltan de congregación en congregación. Por eso atrae a muchísimos cuando te dan un cargo, un título, más que una carga, más que un llamado. Lo importante es ser líder de algo, no sé de qué, pero de algo. Y de esa manera ya me siento internamente bien, porque ya soy el líder de la alabanza, ya soy el líder de los jóvenes, ya soy el líder de la célula. Y empiezan las competiciones, los celos, las envidias y al final más problemas, más contra que beneficio. Para que no seamos niños fluctuantes. Cuánta inmadurez, cuánta superficialidad se han apoderado de la iglesia del Señor Jesucristo en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado del modelo bíblico. Y al final hay iglesias que se parecen más a una sinagoga que a una iglesia, pero en el fondo no son ni iglesia ni sinagoga porque perdieron su identidad. Dice la palabra de Dios que la cabeza es Cristo. La cabeza no puede ser el ministerio que está presidiendo esa congregación. En el momento en el que esa persona sea más importante, sea el centro de atención y todas las miradas estén dirigidas hacia esa persona o personas, estamos cometiendo una gravísima equivocación. Porque estamos desviando la atención de Cristo y la estamos centralizando en mi persona, en mi carisma, en mis dones, en cómo predico, en cómo canto, cómo me muevo y cómo actúo. Y eso es un gravísimo error. Pero además hay algo muy importante. Aquí habla de la actividad propia de cada miembro. Cuando cada miembro en el cuerpo de Cristo sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
sabe cuál es el área donde tiene que desarrollar su don, su talento y su habilidad, y donde no meterse para no estorbar el crecimiento de otros, pues dice la Biblia que la iglesia va edificándose según la actividad propia de cada miembro. No puede ser, queridos hermanos, que sigamos más tiempo poniéndole la carga, el peso, la responsabilidad del crecimiento, de la madurez, de la estabilidad y firmeza de la iglesia sobre 3, 4, 5 personas. La iglesia es un cuerpo. Y observe su cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes y necesarios. Ni los ojos le pueden decir a los pies, no te necesito. Ni los pies le pueden decir al corazón, no tenemos necesidad de ti. Es decir, hay una interdependencia. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Pero para poder llegar a esa estabilidad, a esa firmeza, a esa disciplina diaria, a esa actividad propia de cada miembro, tenemos que volver al modelo bíblico. Yo animo a todos los jóvenes ministerios que tienen toda la ilusión del mundo, y los entiendo, y está bien. Esos jóvenes pastores, esos jóvenes que empiezan en la obra del Señor, que se van a un lugar y comienzan a trabajar arduamente para establecer una congregación y comienzan a ver cómo crece. Yo te digo primero que no se te suba jamás el éxito a la cabeza. Que no te creas que eres el rey de la fiesta, sino que te mantengas siempre humilde en la presencia del Señor. Que no comiences a hacer experimentos. No se hacen experimentos con vidas. Los experimentos son para los laboratorios, que los hagan los científicos, que para eso estudiaron y se prepararon. La iglesia no es un lugar para hacer práctica, para hacer experimentos, a ver si sale bien o a ver si sale mal. No nos olvidemos de que estamos hablando de almas. Estamos hablando de personas que tienen un dueño, y el dueño no somos nosotros los pastores. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, colaboradores, instrumentos que Dios puede utilizar más o menos. Pero el dueño de la casa de Dios, el dueño de las ovejas, el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. La cabeza, la autoridad, todo tiene que estar sometido a Él. No darle información al Señor, sino consultar con el Señor previamente todo paso que se dé. Y si no sabes lo que hacer en un momento puntual, que te digo, habrá muchos momentos en la vida en los que como pastor, como siervo de Dios, como creyente, no vas a saber qué hacer, pues no hagas nada. No empieces a inventar, no empieces a improvisar. Ora, encomienda al Señor tu camino, tus decisiones, tus planes, tus proyectos. Confía en Él, espera en Él, y Él hará. No te precipites. Es mejor estar quieto esperando en Dios que ir tocando puertas y haciendo cosas que a la larga te das cuenta que has perdido dinero, energía y tantas cosas que a lo mejor nunca más podrás volver a recuperar. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, ahora a por todas, mañana, como decimos aquí en España, si te he visto no me acuerdo. Dios quiere gente madura, Dios quiere una iglesia estable, con personalidad, con identidad, sin tener que mirar a todos lados buscando a alguien, una fuente de inspiración. Hermano, nuestra fuente de inspiración es Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, hay que seguirlo a Él. Lo que Él hacía, intentemos copiarlo, intentemos seguirlo, porque Él es nuestro modelo. No son los hombres nuestro modelo, no son las personas nuestro ejemplo a imitar, es el Señor Jesucristo. Y cuando entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y oramos fervientemente al Señor, nuestro Padre, que nos ve en secreto, nos recompensará en público cuando Él lo considere oportuno, si es que así es su voluntad. No quiero extenderme más porque podríamos hablar mucho acerca de este tema, pero vamos a orar en este momento, sobre todo para que no sigamos siendo fluctuantes, gente emocional, sino seamos gente firme y madura en los caminos del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio tan grande que nos das de formar parte de tu cuerpo, de tu amada iglesia. Pedimos, Señor, que quites todo emocionalismo, que quites de nosotros, Señor, toda actitud de niño, de inmaduro, de irresponsable, y comencemos ya a crecer y a madurar, y a mirarte única y exclusivamente a ti, que eres nuestra fuente, Señor, eres nuestro ejemplo, eres nuestra autoridad, y a ti nos sometemos, y ante ti nos postramos. Pido que en este día nos des victorias, que nos guarde de todo conflicto, de toda cosa mala.
Y Señor, sobre todas las cosas, guía tú nuestra vida como buen pastor nuestro que eres. Ponemos este día en tus preciosas manos, confiamos en ti y siempre te daremos la gloria y la honra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Les dejo con esta tarea, si me lo permiten. Lean hoy detenidamente, varias veces, 1, 2, 3, 20, 100 veces, las que haga falta, Efesios capítulo 4. Van a encontrar una riqueza en el capítulo extraordinario. Vayan versículo por versículo, palabra por palabra. Si no entienden algo, vayan a un diccionario bíblico. Vayan a lo largo de este capítulo y van a encontrar una riqueza espiritual extraordinaria. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan un hermoso día todos ustedes.